Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en un universo que ha capturado la atención de miles, la química entre Aatai y Sereni. ¿Han sentido esa chispa, esa conexión casi palpable cuando estos dos actores comparten pantalla? Pues prepárense porque vamos a desgranar los secretos de esa magia que los ha convertido en una de las parejas más comentadas y adoradas del mundo del entretenimiento. Si son nuevos por aquí, no olviden dar ese clic en el botón de suscribirse, así no se pierden ninguna de nuestras dosis de análisis y curiosidades del mundo del cine y la televisión. Hoy vamos a explorar esa conexión especial que Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya irradian, esa química que trasciende la ficción y hace que los espectadores se enganchen de tal manera. No se trata solo de guiones bien escritos o de direcciones acertadas, sino de esa energía única que surge cuando dos talentos se encuentran y se potencian mutuamente. Vamos a viajar por sus colaboraciones más icónicas, analizando qué es lo que hace que sus escenas sean tan memorables, qué matices añaden a sus personajes y cómo esa electricidad se transmite a través de la pantalla. Desde los primeros indicios de su entendimiento hasta las explosiones de pasión y drama que nos han regalado, repasaremos esos momentos clave que han sellado su estatus como una de las duplas más queridas. ¿Recuerdan Medcezir? Ese fue el inicio de todo. Una adaptación de DOC que para muchos alcanzó su máximo potencial gracias a la interpretación de Aatai como Yaman y Sereni como Mira. Ambos entraron en nuestras vidas con una frescura y una intensidad que, francamente, nos dejaron sin aliento. La forma en que Aatai plasmó la complejidad de Yaman, un joven lleno de cicatrices emocionales pero con un corazón noble, y como Sereni dio vida a Mira, una adolescente privilegiada pero con una profunda insatisfacción, fue simplemente magistral. Pero lo que realmente nos robó el corazón fue la forma en que interactuaban. Había una tensión subyacente, una atracción magnética que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada silencio incómodo. No era solo actuación, era como si realmente estuvieran viviendo esa historia de amor, con todas sus idas y venidas, sus tormentas y sus momentos de calma. Las escenas de reconciliación después de una pelea, por ejemplo, eran pura catarsis. Podía sentir la frustración acumulada, el miedo a perderse y luego, ese instante en que todo se desmorona y solo queda la vulnerabilidad y el deseo. Y cuando se trataba de escenas de ternura, esas escenas. Un simple abrazo podía transmitir años de anhelo, una caricia podía decir más que 1000 palabras. Aatai con su mirada intensa y a menudo melancólica, y Sereni, con su expresividad y una dulzura que a veces escondía una fuerza increíble, formaban un dúo perfectamente equilibrado. Se complementaban a la perfección, creando personajes que, aunque a veces imperfectos, eran profundamente humanos y fáciles de empatizar. El éxito de Medcezir no fue casualidad, fue la sinergia de dos talentos jóvenes que supieron capturar la esencia de unos personajes icónicos y darle su propio sello, haciendo que Yaman y Mira se sintieran reales, cercanos y, sobre todo, inolvidables. Pero su química no se quedó solo en Medcezir. Años después tuvimos la oportunidad de verlos juntos de nuevo en Yeşilçam, aunque en un contexto diferente y con otros roles, la chispa, esa familiaridad, esa forma de entenderse sin necesidad de muchas palabras, seguía presente. Era como si el tiempo y las experiencias vividas hubieran refinado aún más esa conexión. Quizás sea la madurez profesional que ambos han alcanzado, o simplemente el respeto mutuo que se tienen como colegas. En Yeşilçam, aunque sus personajes no tuvieron el mismo tipo de romance central que en Medcezir, pudimos apreciar cómo su entendimiento en escena seguía siendo un punto fuerte. La forma en que se apoyaban mutuamente, la sutileza en sus diálogos, todo indicaba que habían desarrollado una forma de trabajar juntos que iba más allá de lo superficial. Analicemos qué hace que esta química funcione tan bien. En primer lugar, la autenticidad. Tanto Aatai como Sereni son conocidos por su entrega total a sus personajes. No se conforman con recitar líneas, sino que viven y respiran cada emoción. Cuando los vemos actuar, no vemos a Aatai Ulusoy o a Sereni Sarkaya, vemos a Yaman o a Mira, a las personas que están interpretando, con todas sus contradicciones y sus anhelos. Y esa autenticidad se transmite directamente al espectador. Cuando dos actores creen en lo que están haciendo, es mucho más fácil para nosotros, el público, creer en ellos. En segundo lugar, está la inteligencia emocional. Ambos actores tienen una gran capacidad para interpretar las sutilezas de las emociones humanas. No se trata solo de gritar o llorar, sino de los pequeños gestos, las miradas cargadas de significado, las pausas que crean tensión. En la
Escenas románticas, por ejemplo, la forma en que Atay mira a Serenei puede expresar una mezcla de adoración, posesión y vulnerabilidad. Y como Serenei responde a esa mirada, con timidez, con desafío, con resignación, añade capas de complejidad a la relación. Es un juego de miradas, un diálogo silencioso que dice muchísimo. Y hablando de diálogos, sus interacciones verbales también son clave. A menudo sus conversaciones son fluidas, naturales, con ese toque de sarcasmo o de ironía que hace que las relaciones se sientan más reales. Incluso en los momentos de conflicto, hay una base de entendimiento y a veces, de un amor subyacente que hace que las peleas sean dolorosas pero también, paradójicamente, fortalecedoras para la relación. No son personajes planos que se enamoran de la noche a la mañana, sino que tienen sus diferencias, sus malentendidos, pero logran superarlos, lo que hace que su vínculo sea más creíble y por ende más cautivador. Además, hay que mencionar la presencia escénica de ambos. Atay tiene esa aura de chico malo con corazón de oro que atrae muchísimo. Su físico, su voz grave, su forma de moverse en escena, todo contribuye a crear un personaje carismático y un poco misterioso. Por otro lado, Serenei tiene una elegancia natural, una belleza que no es solo superficial, sino que emana de su personalidad. Su energía es vibrante pero también puede ser increíblemente serena. Juntos crean una dualidad interesante, la fuerza y la delicadeza, la pasión y la calma, lo terrenal y lo soñador. Esa combinación es explosiva. Pensemos en las escenas que nos hicieron suspirar. Esa primera vez que Yaman y Mira se dieron cuenta de lo que sentían el uno por el otro, ¿recuerdan esa mezcla de sorpresa, miedo y pura alegría? O cuando, a pesar de las adversidades, luchaban por estar juntos, desafiando a todos y a todo. Esos momentos de valentía y de entrega son los que nos enganchan, los que nos hacen invertir emocionalmente en la pareja. Y es precisamente la química entre Atay y Serenei la que hace que esos momentos sean tan creíbles y tan impactantes. Otro factor importante es la evolución de sus personajes a lo largo de sus proyectos. No se quedan estáticos, sino que crecen, aprenden y cambian. Y esa evolución es un reflejo de cómo su relación también madura. Vemos cómo pasan de la pasión juvenil a un amor más profundo y consciente, o cómo, a pesar de los obstáculos, su vínculo se fortalece. Es ese viaje emocional, ese desarrollo constante, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ver qué sucederá a continuación. Y si hablamos de química en pantalla, es importante recordar que no siempre se trata de besos apasionados o declaraciones de amor épicas. A veces la química se encuentra en las miradas compartidas, en los gestos sutiles, en la forma en que un personaje reacciona ante la presencia del otro. Atay y Serenei son maestros en esto. Pueden transmitir una infinidad de emociones con un simple contacto visual, con un roce de manos o con un suspiro. Esa es la marca de actores que realmente se entienden y que saben cómo construir una relación creíble ante los ojos del público. En resumen, la química entre Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya es una fascinante mezcla de autenticidad, inteligencia emocional, presencia escénica y un profundo entendimiento de sus personajes. Han logrado crear dúos inolvidables en la pantalla, y esa conexión trasciende la ficción, cautivando a audiencias de todo el mundo. Ya sea en la intensidad de Medcezir, o en la complejidad de otros proyectos, su capacidad para transmitir emociones y construir relaciones creíbles es indiscutible. Han demostrado que cuando dos talentos se unen con respeto y dedicación, la magia puede ocurrir, dejándonos historias de amor que nos atrapan y nos hacen soñar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta dupla que tanto nos gusta. Espero que hayan disfrutado desgranando los secretos de su increíble química tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles son sus escenas favoritas de Atay y Serenei? ¿Qué es lo que más les atrae de su conexión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que deberíamos seguir explorando las duplas más icónicas, no olviden darle a ese pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también aman el mundo del entretenimiento turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo.